Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Estoy siendo considerada contigo, que probablemente quieras quedarte conmigo. Oye, Yamato-kun, exploremos un nuevo juego en el salón del club de literatura hoy. Después del colegio. Tan pronto como salimos del aula, dijo Yusu con una sonrisa anormalmente brillante. Rechazado. Estamos ocupados hoy. Cuando le puse un ojo blanco, Yusu hinchó las mejillas. ¿Qué quieres decir? ¿No tienes nada más importante que hacer que pasar un tiempo a solas conmigo? Sí. Para ser más específicos, tenemos que prepararnos para el festival. Vamos al club de baloncesto. Dejé a Yusu y caminé rápidamente por el pasillo y ella trotó a mi lado. Yusu hizo un puchero y de repente hizo una sugerencia, ¿qué tal si voy sola al club de baloncesto y tú vas al salón del club de literatura para jugar un juego? Tú eres quien me empujó para ayudarlos, y ahora me dices que no debería estar en esto. Cuando lo hice con un argumento 100% correcto, los labios de Yusu se fruncieron en un puchero sensual. Pero con Hirai-san allí, me pondría realmente celosa. Sabes, es como si estuviera mostrando cuánto tiempo pasó contigo a diferencia de mí, ojalá estuvieras en mi lugar para sentir lo terrible que es. Se siente. Tremendamente como una muestra silenciosa de superioridad. Iña no es alguien que tenga eso en mente. Respondí desconcertado, pero la mirada malhumorada de Yusu no había cambiado. Odio totalmente esa actitud de, entiendo a este tipo. Incluso si ella realmente te conoce, desearía que pudieras ser más reservada al respecto. Tendré más cuidado en el futuro. ¿Te animarías por mí? Cuando hice esa petición condescendientemente, Yusu dejó escapar un profundo suspiro y volvió a tener una expresión plana como si se hubiera quedado sin energía para seguir enfadada. Bueno, si insistes, trataré de hacerme sentir mejor, dijo y, por alguna razón, enlazó su brazo con el mío. Oye, aléjate de mí. No, esta es la condición para arreglar mi mal humor. Debemos ir al gimnasio en estas condiciones y mostrarle a Hirai-san nuestros coqueteos. Lo que te venga bien. Era fácil imaginar que Iña no estaría particularmente celosa de tal cosa y simplemente se burlaría de nosotros inofensivamente, pero si le dijera eso a Yusu, probablemente volvería a mencionar que tenía esa vibra de, la entiendo. No tuve más remedio que caminar por el pasillo y entrar al gimnasio mientras mantenía esta vergonzosa muestra de afecto. Tal vez porque decidieron algo concreto, el equipo de baloncesto finalmente había cambiado al modo festival, y hoy se estaban preparando para el festival en lugar de practicar. Y fue entonces cuando Iña, con el pelo recogido en una cola de caballo, se fijó en mí. Ah, son Yameto y Nana Minesa, wow, ustedes parecen estar muy cariñosos hoy. Podríamos habernos parecido demasiado a una pareja idiota. Iña, quien nos saludó, estaba en un dilema entre burlarse de nosotros o quedarse asombrada. Oh sí. Lo siento, somos demasiado cariñosos. Yusu aprovechó la oportunidad para presumir lo acaramelados que éramos. Lo siento. Ella está muy celosa de Iña. ¿Por qué tuviste que decir eso? La cara de Yusu estaba de color rojo brillante cuando le conté la historia interna ya que sentía mucha pena por Iña. Y Iña también pareció entender la situación y sonrió. Ajaja, eso no es sorprendente, en realidad. Pero está bien. No me llevaré a Yameto. Asterisco hace pucheros asterisco. No estoy ansiosa por eso. Ahora pongámonos a trabajar. Ustedes dos, vayan a lijar y pulir las escenas del set aquí. Iña ignoró ligeramente nuestras bromas de pareja de novios y señaló algunas escenas que parecían estar en proceso de realización. Ok. Lo tenemos. Yusu parecía estar fuera de sí cuando nuestras bromas fueron ignoradas así, asintió con la cabeza en reconocimiento. ¿Ves? Como he dicho, ella no tuvo reacciones, ¿verdad? Cuando critiqué a Yusu por pensar demasiado en el asunto, soltó mi brazo con total torpeza. Bueno. Eso es cierto, pero... Yusu, eres tan preocupante. Te gusto tanto. Cállate. Yusu se sonrojó una vez más. Iña no siguió con el asunto, pero no yo, que acababa de ver a Yusu mostrando algunas aberturas en su guardia, estaba entusiasmado. Bueno, nunca pensé que mi novia estaría tan perturbada solo porque yo tuviera una amiga soltera. Tienes suerte de que sea un solitario, ¿no? Si hubiera tenido muchos amigos, entonces no habrías podido dormir en absoluto. Ak. Eres irritante. Pero aún así, incluso si eres tú, Yamato-kun, si nuestras situaciones son al revés, seguramente te pondrás verde de celos. No lo haré. En realidad,
No me pongo celoso cuando eres amiga de Sakuraba Inamase, ¿ves? Me burlé, mis palabras la sorprendieron al darse cuenta, hinchó las mejillas con frustración. Ahora dijiste eso. Pero espera, ¿por qué no estás celoso? Deberías estarlo, y estar más ansioso por eso. No lo haré, está bien. En primer lugar, estábamos saliendo precisamente por los problemas sociales de Yusu que involucraban a esas personas, solo frustraría el propósito si estuviera celoso de ellos. Está bien, lo tengo. Eso solo significa que confías mucho en mí, ¿verdad? Estoy feliz de saber eso, pero cuando estás completamente a gusto así, me siento algo insatisfecha. Sí. Te amo por ser capaz de interpretar las cosas de una manera tan positiva y espero que siempre ignores mis verdaderas intenciones. ¿Qué dices? Yusu me golpeó en el hombro con un golpe. Ja ja ja, esa es mi victoria completa. Con esto, sería un poco más mansa por un tiempo. Me gustaría que dejes de coquetear y hagas tu trabajo. Por favor. Lo siguiente que supe fue que Iña nos miraba como si fuéramos idiotas. Quiero decir, todos los miembros del equipo de baloncesto que nos rodeaban nos miraban con ojos tibios. Lo siento. Lo sentimos. La intensidad anterior se había ido, y de repente nos sentimos bastante incómodos, así que dejamos de lado nuestra vergüenza y nos pusimos en marcha. Caray. Yamato-kun, has cambiado. Nunca solías coquetear con chicas en público. Supongo que la gente cambia cuando tiene novia. Casi me da acidez estomacal al ver eso, se quejó Iña con un profundo suspiro mientras suavizaba las escenas del set con papel de lija a mi lado. Nuestras bromas de ahora podrían haber sido demasiado para ella. Lo siento. ¿Era este el precio que tenía que pagar por burlarme de Yusu tan impetuosamente en este momento? Fue demasiado vergonzoso que me lo dijera un amigo con el que tuve una situación incómoda durante mucho tiempo. Por cierto, Yusu también recibió un golpe mortal por esa reprimenda. Ella gimió con voz débil y luego se quedó en silencio como si se hubiera hundido profundamente en el mar. Honestamente, solo creía a medias cuando escuché que Yametou y Nana Mine-san estaban saliendo, pero ahora que he visto cómo coquetean, solo podía creerlo. No, solo somos una pareja falsa. En serio. O debería describir nuestra relación como seca ya que nuestra relación era puramente transaccional. Parecía que coqueteábamos tanto. Seguro lo haces. Una pareja idiota pura al 100%. Me quedé sin palabras por un tiempo allí. Supongamos que no escuché eso, sí. Además, escuché un gruñido detenido detrás de mí, como si Yusu hubiera sido sorprendida en silencio una vez más, pero tal vez, eso era solo mi imaginación. Inano-chan, estas partes están bien así. Cuando nuestra conversación se detuvo, una voz susurrada llamó a Iña. Era Kunie-san, quien había estado trabajando en silencio desde antes. Sí, creo que se ve bien. Entonces, puedo hacer que hagas eso a continuación. Ve bien. Lo haré lo mejor que pueda. Sanae, también vas a estar en el escenario, así que tómalo con moderación, ¿de acuerdo? Iña le sonrió a Kunie-san y le dio instrucciones sin problemas. Me sentí algo conmovido ante esa vista. Yametou, ¿quieres explicarme por qué estás haciendo esa cara? Yusu me miró con el ceño fruncido. No. Es solo que se siente refrescante ver a Iña dando órdenes y siguiendo a otros estudiantes. Cuando derramé mis pensamientos honestos, Iña se puso un poco roja. ¿Cuándo fue eso? La única vez que fui tímida fue al comienzo de la escuela secundaria. Bueno, sí. Lo peor que ha pasado fue en primer grado, ¿verdad? Iña hizo una pequeña pausa antes de responder honestamente con bastante torpeza. Supongo que hasta la mitad del segundo grado. Era muy honesta en aspectos extraños. Sin embargo, esto provocó una avalancha de recuerdos en mí. Oh, ahora lo recuerdo. Pasó mucho tiempo antes de que pudieras hacerte amigo de las chicas. Tenías compañeros de club, pero no podías hacer amigos con los que pasar el rato personalmente. Cuando hablé del pasado con ojos distantes, Iña se puso roja de inmediato. ¿Espera un minuto? Pareces estar recordando muchas cosas innecesarias, podemos dejarlo así. A pesar de que el rostro de Iña se crispaba, los recuerdos seguían apareciendo en mi mente. La primera vez que hiciste ese plan para salir con tu primera amiga, estabas tan nerviosa pensando qué ponerte o de qué hablar, era como si te estuvieras preparando para ir a una cita. Su nerviosismo extremo en ese entonces me hizo dudar por un tiempo si Iña era lesbiana. Yamato-kun, no eres mucho mejor. Incluso le preguntaste si quiere salir contigo después de salir conmigo. Realmente pensé que eras un idiota por usarme como un trampolín para coquetear con chicas. Hey, detente. No menciones eso. Tal vez la acorralé demasiado, Iña me contraatacó con una declaración explosiva. Con miedo, miré a Yusu a mi lado. Oh. Yamato-kun, también tuviste un periodo en el que eras un Chad 1, ya veo. Efectivamente, tenía una especie de sonrisa bajo cero en su rostro. No es lo que piensas, ¿de acuerdo? No la invité a salir en serio.
Solo sugerí que, incluso en el peor de los casos, aún podría ofrecer ayuda a Iña, así que pensé en acercarme a esa chica también. Realmente no tenía motivos ocultos. Le expliqué con ese significado, pero Iña me lanzó una mirada fría. Podrías haber salido con nosotros si hubieras querido. El hecho de que te hayas tomado la molestia de pedir ir solo con ella es prueba suficiente de que te aferrabas a la esperanza de tener una oportunidad con ella, ¿no es así? No lo hice. Solo un poco. Oh. Así que tuviste un poco. Estaba tan conmocionado que incluso dije algo innecesario y, como resultado, la sonrisa de Yusu se volvió más fría a 0 grados absolutos. Quiero decir, la invitaría a salir, así que no era como si no tuviera esos pensamientos en absoluto. De todos modos, ella dijo que no, de acuerdo. A mí. ¿Por qué debería ser puesto en tal esquina incluso después de haber sido rechazado? Oh, entonces ella te rechazó. Entonces eso es bueno. Yusu estaba tan complacida de escuchar sobre mi desafortunado pasado que detuvo su intimidante sonrisa falsa y asintió profundamente. Por el momento, estaba aliviado. Sin embargo, eso realmente estuvo cerca. Iña, te has vuelto tan aterradora. No sabía que podía sacar un tema tan desencadenante sin dudarlo. Me estremecí mientras pensaba dónde se había ido esa tímida Iña del pasado. Luego me miró con un puchero y respondió, fuiste tú quien hizo eso primero. Bueno, eso es cierto. ¿Vamos a parar aquí? Esta conversación no va a ninguna parte. Estoy de acuerdo. Se llegó a un pacto de no agresión entre los dos. Iña sabía de mi vergonzoso pasado y, para colmo, también había adquirido la habilidad de revelarlo en el momento perfecto para su beneficio. Ella podría haber llegado a ser un enemigo bastante formidable. Pero bueno, era lo mismo al revés. En ese momento, sonó un tono de llamada del teléfono inteligente de Iña desde el interior de su bolsillo. Ah, dame un momento. Hola. Iña se excusó y contestó el teléfono. De acuerdo. Lo tengo. Iré a tomarlo. El contenido fue breve, la llamada terminó en apenas unos momentos. ¿Qué es? Le pedimos ayuda al club de teatro con el guión de la obra y me contactaron para decirme que ya lo habían hecho. Me llevaré las copias del guión para todos. Para todos. No es mucho. Pasé la mirada a mi alrededor, combinando a todos los niños y niñas en el club de baloncesto, había alrededor de 50 personas. Las copias para todos ellos seguramente serían pesadas de llevar. Pero bueno, es mi trabajo. Iña actuó como si nada, tenía la intención de hacerlo por sí misma. Cielos, ella no había cambiado en este aspecto desde hace mucho tiempo. No, lo haré. Si no me equivoco, el club de teatro usa la sala de audiovisuales como salón del club, ¿verdad? Iré un rato y recibiré las copias de ellos, dije y me puse de pie, pero los ojos de Iña contenían una mirada reservada. ¿Te parece bien? Sí. Me sentí un poco distante cuando me pidió confirmación de esa manera. Si fuéramos lo que solíamos ser, no tendríamos reservas entre nosotros. Sin embargo, quien nos llevó a ser como el presente fui yo. Está bien, entonces contaré contigo. Iña pareció asumir que yo era confiable y finalmente se convenció cuando me despidió. Déjamelo a mí. Yusu, volveré en un rato. También llamé a Yusu, que había estado callada durante algún tiempo. Ella recuperó sus sentidos y me asintió con la cabeza mientras respondía, nos vemos. La sonrisa de Yusu parecía estar bastante apagada. Ok. Sabía en mi interior que si la presionaba, no me daría una respuesta directa, así que me tragué mis dudas por el momento y me dirigí a la sala de audiovisuales. Una vez que Yametou dejó el gimnasio, Yusu se sintió sutilmente incómoda al quedarse allí. Era una sensación como ser el equipo, visitante, en un partido y ahora jugar en la base del enemigo. Por supuesto, dado que Yusu era alguien con amplias Conexiones, tenía muchos amigos en el club de baloncesto, por lo que ese sentimiento de lejos podría haber sido solo su imaginación, sin embargo, no podía sacudirse esa sensación incómoda. La razón era simple, esta era la base de operaciones de Hinano. Lo siento, Nana Mine-san. Terminé pidiéndole un favor a tu novio de la nada, llamó Hinano a Yusu con una sonrisa que parecía falsa, probablemente estaba tratando de hacer que esta última se sintiera mejor. Yusu también ocultó su confusión interna y, al igual que Hinano, fingió una sonrisa y sacudió la cabeza mientras respondía, no hay problema. El mismo Yametou dijo que quería hacerlo, así que no tienes que sentirte mal por eso. Si alguien tuviera que describir apropiadamente la sensación de distancia entre Yusu y Hinano, serían descritos como amigo de un amigo. Originalmente, Yusu tenía muchas amigas en el club de baloncesto femenino ya que a veces acompañaba a Ki, incluso había hablado con Hinano en varias ocasiones. Pero hasta ahí llegó su relación.
Podían tener una conversación animada cuando estaban juntos y Yusu sabía que Hinano no era una mala persona, sin embargo sí no podía decir que había algo que ella podría llamar cariño o amistad entre ellos. Por cierto, Nana Mine-san, una vez me preguntaste sobre Yamato, ¿verdad? Cuando Yusu estaba sumida en sus pensamientos, Hinano le hizo una pregunta. Ah, sí. Hice. En ese momento, sin embargo, Hinano casi había esquivado el tema. Lo siento, pero siento que te estaba ocultando algo. Yamato y yo teníamos una especie de relación incómoda. Incluso después de que ingresamos a la escuela secundaria, nunca nos hemos hablado. Hinano tiene una mirada complicada en su rostro. Al ver eso, por alguna razón, el corazón de Yusu palpitó aún más fuerte. Por un instante, estuvo casi estupefacta de sí misma de que él pudiera ponerse celoso de esa manera. Sin embargo, de alguna manera, se sentía como una emoción completamente diferente. Escuché un poco sobre eso de Yamato-kun. Aparentemente, Hinano había visto que Yusu estaba celosa por su relación con Yamato Hinano y estaba tratando de explicarse. Ya que estás aquí, me gustaría que me contaras todo sobre Yamato-kun en la escuela secundaria. Yusu sonrió y decidió aceptar la amabilidad de Hinano. De acuerdo. Estoy segura de que te sentirás más cómoda de esa manera también. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar primero? Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos? En respuesta a Hinano, que no podía decidir, Yusu expresó de inmediato la parte que la había estado molestando. Hinano asintió, luego sonrió con nostalgia y comenzó a hablar. En el verano del primer año de la escuela secundaria, se suponía que debía hacer grullas de papel para las estudiantes de último año que se jubilaban del club de baloncesto femenino. Era demasiado tímida para pedir ayuda a mis amigas en ese momento. Pero Yamato, que pasaba por allí, me ayudó. En serio. Yusu encontró eso muy sorprendente. El Yamato actual no era exactamente una persona desagradable, pero ciertamente no era el tipo de persona que haría cualquier cosa por un completo extraño. Básicamente, él era un no intervencionista. Me cuidó mucho después de eso, lo que me ayudó a superar mi timidez y a hacer muchos amigos. Iña, que había estado hablando con una cara tan feliz, de repente se puso triste y continuó, y sin embargo, de alguna manera las cosas no funcionaron entre Yamato y yo. Para ser honesto, todavía no sé qué salió mal o si alguna vez hice algo que hizo que no le gustara. La respuesta a eso, Yusu lo sabía. El hecho de que Yamato había llegado a un acuerdo con su verdadera naturaleza y cómo se había agotado de tratar con la gente. Sin embargo, Yusu dudaba en decirle lo que Yamato nunca le había dicho a la otra parte, por lo que Yusu mantuvo la boca cerrada. Iraji-san. ¿Te gusta Yamato-kun? En cambio, lo que más quería confirmar salió de su boca. Ante estas palabras, los ojos de Hinano se abrieron un poco y luego sacudió lentamente la cabeza. No, no es así, así que no te preocupes. Yusu no fue tan ingenua como para aceptar esas palabras al pie de la letra, pero cuando Hinano dijo eso, fue extrañamente persuasivo. No sé cómo describirlo, es un poco diferente a esa sensación de gusto. Yamato era mi benefactor, mi amigo más cercano, y lo respetaba. Supongo que se podría decir que lo admiraba. Miré a Yamato. Quería ser como él. Hinano sonrió mientras hablaba, pero parecía algo triste. Al ver esto, las palpitaciones de Yusu se intensificaron. Su corazón latía tan fuerte que extrañamente resonaba en su pecho. Ah, los humanos son seres complicados. Para mí, era alguien a quien admiraba y era mi mejor amigo, pero para Yamato no lo parecía. Entonces, terminamos sin poder decirnos lo que queríamos decirnos y sin poder pelear o discutir. En ese momento, Yusu supo precisamente por qué estaba teniendo estas palpitaciones. Hinano era la versión fallida de Yusu. En términos de su relación con Aki, Sota y Keigo. Aquella vez que las cosas iban muy mal en su círculo donde intentaba maniobrar sin mostrar su debilidad a nadie y nunca podía tener enfrentamientos directos, sin embargo, terminó explotando todo y casi perdiéndolo todo. Al final, fue Yamato quien suavizó las cosas, pero si tan solo hubiera mantenido sus manos alejadas. Ella creía que terminaría en la misma situación que Hinano. Pero me pareció que tú y Yamato hablan normalmente. Yusu de repente se sintió sin aliento y soltó ese comentario. Luego, Hinano sacudió lentamente la cabeza mientras hablaba. Poder hablar normalmente es exactamente lo que lo hace aún más extraño. Las cosas terminaron de manera incómoda entre nosotros. Por lo general, en esas situaciones, las personas no pueden simplemente hablar entre sí de esa manera.
Claramente no podíamos durante la escuela secundaria. Al final, la razón por la que ahora podemos hablar así es, porque los dos nos tratamos como extraños. Las palabras que no fueron pronunciadas directamente fueron dolorosamente claras para Yusu. La intimidad se había desvanecido, nació la reserva, mientras que los sentimientos no se podían expresar directamente. Como resultado de esta distancia, surgió una comunicación que era solo para guardar las apariencias. Así que creo que tal vez esta es una oportunidad. Mientras Yusu se quedó sin palabras, anunció Hinano en voz baja, pero decidida. A Yametou le gustaba hacer cosas juntos, como prepararse para un festival. Tal vez, a través de esto, Yametou volverá a ser como solía ser. Entonces Hinano se rió un poco. Entonces esta vez, me aseguraré de hacerle la pregunta que una vez me tragué en ese momento: ¿por qué te distanciaste de mí? Las cosas de frente. Pero si volviera a ser como solía ser, esta vez, definitivamente. Eso será desfavorable para mí. Este pensamiento cruzó la mente de Yusu. El Yametou que estaba con Hinano en ese entonces no era el que conocía Yusu. Con quien Yusu iba a estar junto era el actual Yametou. Sin embargo, al mismo tiempo, Yusu sintió que no podía evitar que Hinano hiciera lo que pretendía hacer. Fue porque Hinano era impresionante en sus ojos. En comparación, Yusu se había escapado cuando toda su amistad estaba al borde de la ruina total. Si Yametou no la hubiera llamado, nunca habría podido regresar a este lugar nuevamente. Por otro lado, Hinano estaba tratando de levantarse y recuperar lo que había perdido nuevamente. Yusu entendió lo increíble que era eso y el dolor que venía con eso, razón de más por la que no se atrevía a detener a Hinano. Ya veo. Yusu hizo todo lo posible por asentir. Sí. Así que no estoy pensando en alejar a Yametou de Nanamine-san ni nada por el estilo. El corazón de Yusu estaba dolido. Si Hinano estuviera hablando de alguien más que no fuera Yametou, Yusu seguramente le daría respeto y apoyo moral completo. Iraji-san, entiendo tus sentimientos. Yusu no pudo detener a Hinano. No podía perdonarse a sí misma si hacía eso. ¿Pero que sí? ¿Qué pasaría si Yametou se volviera como solía ser, antes de que Yusu lo conociera? ¿Qué pasaría con su relación? Tal ansiedad hizo que el corazón de Yusu se sintiera muy apretado. Acababa de recoger los guiones de la sala de audiovisuales y caminaba por el pasillo de regreso al gimnasio. ¿Qué? Reflexivamente murmuré esto para mí mismo cuando me encontré con una extraña criatura. Un monstruo con una tela similar a una cortina envuelta alrededor de su cuerpo y una enorme calabaza en su cabeza. El llamado Jack-o'-lantern estaba agachado en la esquina del pasillo. Solo porque el festival tiene el tema de Halloween, te estás adelantando demasiado desde la etapa de preparación, gruñí mientras intentaba pasar junto a la calabaza, pensando que era una broma de algún estudiante. Estaba bien, entonces, cuando una mano salió de la tela parecida a una cortina y agarró mi pierna. WHOA. Cucu, ¿qué fue eso? Accidentalmente dejé caer los guiones que tenía en la mano, pero la calabaza que estaba justo debajo de mí parecía haber usado su cabeza de calabaza como casco y no se inmutó. ¡Bú! Pero por alguna razón él estaba emitiendo un gemido doloroso desde el interior de su cabeza de calabaza. Oh, oye, ¿estás bien? Algo preocupado, miré la cara de la calabaza. Entonces él, supuse que era un él, movió las manos y se quitó su característica cabeza de calabaza. Y de adentro salió Namase. Era mi compañero de clase y amigo de Yusu, Namase Keigo. Por alguna razón, tenía una mirada pálida y cansada en su rostro. Por favor, escúchame, Aizumi. Oye, ni siquiera te molestas en explicar la situación primero. Sin siquiera un prefacio en absoluto, incluso yo estaría tan estupefacto por su repentina apelación. Este festival ha sido increíblemente agotador para mí. Ignoraste por completo mis palabras. ¿Hola? No esperaba que rechazaras mi llamada en este momento. Justo lo que podía esperar de los amigos de Yusu, todos eran tan descarados. Pero bueno, ahora que se había abierto paso a empujones por este camino, me hizo admirarlo por el contrario, así que decidí prestar mis oídos. Entonces, ¿cuál es la gran carga? Cuando entré en modo de escucha, Namase parecía aún más exhausto y dejó escapar un suspiro. Por supuesto, son las relaciones sociales a mi alrededor. Verás, el festival es un evento de parejas, ¿verdad? Puedes decir eso. En mi grupo. Simplemente ha habido estragos con la gente tirando y tirando, ¿sabes, verdad? Ajá, las caras de los involucrados en el triángulo amoroso resurgieron en mi mente. Entonces Namase tuvo una mirada lejana en sus ojos mientras se lamentaba. Sota, fue invitado por chicas, ¿verdad? Aquí, entonces se pone nerviosa, ¿verdad? Pero ella no puede decir exactamente nada sobre eso, ¿verdad?
Sota no es tan tonto, por lo que seguramente es consciente de eso, ¿verdad? Pero como acaba de dejar aquí, no puede decir nada, ¿verdad? Así que necesito suavizar las cosas, ¿verdad? Pero aunque no me di cuenta, de nuevo Sota. Lo tengo, lo tengo. Podía sentir lo angustiosa que era esta situación para este tipo, mucho. Es solo que esto no es algo que pueda contarle a nadie. Bueno, era comprensible que no quisiera que el tema de las personas de su círculo tirando y siendo tiradas se extendiera a extraños. Entonces, por eso cuando yo, que conozco la historia interna, pasé por aquí, como un zombie, me agarraste. Lo siento. Finalmente encontré a alguien con quien lloriquear, simplemente sucedió. Habiéndose calmado, Namase se disculpó por su comportamiento. Bueno, realmente no me importa. Dejemos eso a un lado, pero ¿qué pasa con tu atuendo? Si me hubiera hablado de una manera más normal, habría podido tratarlo con calma, pero ¿por qué tuvo que agregar un poco de horror cuando hizo su aparición? ¿O esto? Es un Jack-o'-lantern. El día del festival, todo el comité de estudiantes se disfrazará de Halloween. Este es nuestro disfraz. Cielos, supongo que será emocionante, aunque en un significado diferente. Por un momento, me imaginé un desfile nocturno de calabazas inundando la escuela. Fruncí el ceño y Namase negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No, los estudiantes regulares estarían vestidos con un cosplay más relajado. Esto es para el comité de patrulla. Este cosplay está destinado a parecer intimidante para mantener la seguridad y mantener vivo el concepto. En lugar de Halloween, el concepto sigue la línea Namaaje. La calabaza de alguna manera emitió una vibra de Akite. Bueno, lo que sea. Ah. ¿Namaaje? Para el tema de Halloween, ¿no es eso aceptable? Ya veo. No, no te dejes llevar. No te estaba dando ninguna idea, ¿verdad? Volví a fruncir el ceño mientras imaginaba un festival escolar lleno de Namaaje. Los niños se quedarían llorando. De todos modos, cuando me los estaba probando, mi nerviosismo desapareció. Ya sabes, cuando la gente no puede verme la cara, me da una extraña sensación de seguridad. Namase sostuvo la cabeza de calabaza con ambas manos y la mostró. Así que pensé, ¿por qué no tomar un descanso por un tiempo? Por el amor de Dios, elige el momento y el lugar adecuados. La calabaza agazapada en la esquina del corredor ya era espeluznante, pero cuando de repente comenzó a moverse, era casi como una película de terror de grado B. Lo siento. No pude perder un momento para mirar alrededor. Aparentemente, fue empujado seriamente al borde de sus límites. Me pregunto si deberíamos mantener nuestra distancia por un tiempo. Hasta que todos se calmen. En un tono de voz serio, estas palabras salieron de la boca de Namase. Si ustedes se separan ahora, nunca volverán a ser como solían ser, respondí sin darme cuenta. Una vez que pones distancia, no es fácil volver. Mientras estén separados, cada uno de ustedes encontrará un nuevo lugar al que pertenecer y permanecerá arraigado allí. Para mí, eso no es necesariamente algo malo. Pero, si quieres empezar de nuevo, ahora es el momento de hacerlo. Iña y yo nos separamos una vez y nunca volvimos a ser como éramos. Y cuanto más tiempo estuvimos separados, más normal se volvió para nosotros no estar juntos, y así fue como terminamos. Al final del día, todo lo que quedaba eran preguntas, culpa y una desconexión insatisfecha. Aizumi. Los ojos de Namase se abrieron, quizás sorprendidos por mi respuesta inesperadamente seria. Me sentí un poco avergonzado cuando vi sus ojos, así que comencé a leer los guiones para ocultar mi vergüenza. Bueno, no es asunto mío. De todos modos, no más agacharse en el pasillo, de acuerdo. Rápidamente recogí todos los guiones y me alejé. Sí, gracias. Las palabras que vinieron detrás de mí sonaron un poco más alegres, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Habían pasado varios días desde que empezamos a ayudar al club de baloncesto a prepararse para el próximo festival. Aunque Yusu y yo habíamos pasado mucho tiempo en el club de baloncesto recientemente, todavía teníamos que participar en los preparativos de la clase. Una vez más, se nos ha asignado una tarea tan insignificante. En el salón de clases después del horario escolar. Cuando vi los globos en el escritorio, tuve una sensación mixta. No se puede evitar. No pueden confiar un trabajo importante a alguien que solo viene a ayudar de vez en cuando, dijo Yusu mientras dibujaba la cara de una calabaza en los globos. Nuestra tarea de hoy fue dibujar caras de Jack-o'-lantern en globos para repartir a los niños de la audiencia. El propósito de repartirlos era marcar el desvío de los niños entre la multitud, pero debían verse como calabazas para preservar la visión del mundo. Bueno, no quiero estar a cargo de nada más importante de lo que ya estoy, así que cuanto más fácil, mejor. Mientras trabajaba, miré a mi alrededor para ver el estado de la clase. Mis compañeros de clase estaban felizmente decidiendo la decoración y el menú de nuestra cafetería. Sakuraba también estuvo aquí hoy, por lo que se había formado un círculo de personas a su alrededor. Sakuraba, como nosotros, solo viene de vez en cuando, pero todos en la clase parecen depender de él.
¿Qué diferencia de trato? Bueno, realmente no me importaba. Incluso entre las actividades de su club, Sota ofrece asistencia adecuada a la clase. Yo también, por cierto, comentó Yusu de una manera un poco jactanciosa. Entonces, ¿por qué tienes que hacer el mismo trabajo que yo, Yusu? Esta es mi consideración, verás, creo que esto es mejor que dejarte trabajar solo. No, no me resulta difícil estar solo, está bien. Esa fue más bien una consideración no deseada. Si esa fuera la razón por la que estábamos haciendo el mismo trabajo, preferiría no hacerlo. Justo cuando estaba pensando esto, Yusu me sonrió. Incluso si no es difícil para ti estar solo, estoy siendo considerado contigo, ya que probablemente quieras quedarte conmigo. Resultó que fue su acto considerado nacido de su narcisismo. Tomándolo de esa manera, me volví más indispuesto en cambio. Si ese es el caso, me negaré respetuosamente. Cuando la rechacé rotundamente, Yusu hinchó las mejillas, asterisco hace pucheros asterisco solo quería estar con Yamato-kun, pero dijiste que no te importaba estar solo, así que ya ves, no puedo decirlo honestamente. Solo lee entre líneas, tonto. Oh, me tomó por sorpresa con la razón inesperadamente linda, me dejó sorprendido. Pero bueno, era natural que me sorprendiera allí. Pero Yusu, está bien que no estés con Kotani o los demás. Murmuré en voz baja para que las partes interesadas no me escucharan y les lancé una mirada. Kotani estaba trabajando en una tarea con sus amigos, pero en un grupo diferente al de Sakuraba. Parecía disfrutar de su trabajo, pero en un momento dado, miró furtivamente a Sakuraba. Está bien, supongo. O debería decir que será más complicado si me uno a ella. Yusu respondió a mi pregunta con una mirada complicada en su rostro. Aquí dijo que dejará de alargar este asunto y aunque no lo muestra en su rostro cuando están juntos, creo que todavía le gusta Sakuraba. Y que Sakuraba estaba enamorada de Yusu. Esta fue la parte difícil de su triángulo amoroso. Sin embargo, si Yusu dijera algo para suavizar la situación, aquí solo lo tomaría como un gesto condescendiente. No es de extrañar que Namase estuviera a punto de colapsar por el agotamiento. Desde mi observación, Namase estaba actuando como un puente entre ambas partes de Sakuraba y Kotani, permitiéndoles unirse a la conversación de vez en cuando. Supongo que estaba tratando de acostumbrarlos poco a poco. Sin embargo, me siento mal por Keigo. No sé qué me pasa. Yusu bajó la mirada una vez que, a modo de disculpa, pasó la mirada por encima de sus amigos. ¿Qué quieres que haga Kotani? Quería que Kotani se rindiera con Sota o lo persiguiera. A menos que la postura de Yusu fuera clara, no pude encontrar una manera de abordar este problema. No sé. No importa si se da por vencida con Sota o no, creo que todavía no puede resolver sus sentimientos. Sería bueno si al menos hay alguien con quien ella pueda hablar sobre eso. Asentí con la cabeza de acuerdo con las palabras de Yusu, que sonaban complicadas. En efecto. Pero estás en una posición en la que no puedes hacer eso, ¿verdad? En cuanto a Namase, si pudiera, probablemente lo habría hecho. Probablemente, hay algunas cosas que simplemente no puedes decirle a alguien del sexo opuesto. Sin embargo, ella no querría decirle a las chicas de su clase. Odiaría que la vieran como un objeto de curiosidad. Supongo que sería más difícil confiar en alguien a quien solo tenías una relación cercana a medias. Tal vez, podría ser más fácil abrirse a alguien que no tenía ningún parentesco. Sin embargo, Kotani y Yusu tenían casi el mismo círculo de amigos, por lo que sería difícil para Yusu encontrar a alguien que encajara a la perfección. Mientras que el solitario tampoco podía desempeñar ese papel. Eso es correcto. ¿Qué tal si le preguntas a Iña? Expresé la idea que brilló en mi mente, Yusu me miró sospechosamente con la cabeza inclinada hacia un lado. Preguntarle a Iraji-san. Sí. Tiene los labios apretados y estamos en diferentes clases, por lo que Kotani no tendría ninguna reserva para abrirse en ese caso. Incluso sin que Kotani le contara los detalles, la actual Iña todavía podía dejar que la otra se desahogara ingeniosamente. Eso suena como una buena idea, Yusu asintió mientras arrastraba las palabras. ¿Hay algún problema con Iña? Ante mi pregunta, Yusu hizo un puchero como una niña. No. Pero, el hecho de que una chica que es cercana a mi novio también pueda ser cercana a mi mejor amigo me pone celoso sin razón. Tú. Estarás celosa cuando tu mejor amiga, una chica, se haga amiga de otra chica. Mientras estaba asombrado por sus profundos celos, Yusu volvió en sí y su rostro se sonrojó un poco. Normalmente no me pongo celoso por cosas como esta. Es por Yamato-kun que me he vuelto tan celoso. Asumir la responsabilidad. Estaba un poco desconcertado por la actitud resentida y de mal humor de Yusu, ¿cómo esperas que yo sea responsable? Quiero que me mimes tanto que no me sienta insegura y me digas que me amas. Lo tengo. Te quiero. Eso suena tan ligero. Inmediatamente seguí sus instrucciones, pero aparentemente, ella no estaba complacida en lo más mínimo. Pero hice lo mejor que pude. Estaba bastante avergonzado cuando dije eso, ya sabes.
Asterisco hace pucheros asterisco, pero Yusu pensó que le estaba jugando una broma y estaba completamente enojada. No, no me des esa mirada de resentimiento. Está bien, lo haré bien. ¿Qué quieres que haga? Cuando se le preguntó, Yusu reflexionó por un momento y luego asintió, parecía que se le había ocurrido algo. De todos modos, ya que será vergonzoso en público, vayamos a la sala del club de literatura. Yusu rápidamente empacó sus herramientas de trabajo y se levantó llevándolas con ella. ¿Salón del club de literatura? Bueno, cualquier cosa que digas. Siguiendo su estela, también salí del salón de clases. ¿Vergonzoso en público? ¿Qué pretendía hacer ella? Lamento decirlo, pero esa frase solo me hizo pensar en algo completamente obsceno. Por supuesto, de ninguna manera eso podría suceder, ¿verdad? Sin embargo, esta situación hizo que mi corazón latiera un poco. Con este pensamiento impuro en mente, caminé por el pasillo y entré al salón del club de literatura. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos estado aquí. Yusu comentó con una pequeña mirada pensativa cuando entró en la habitación. Sí, supongo. No hemos estado aquí desde que empezamos a ayudar con el equipo de baloncesto. Gracias a esto, me sentí aún más nervioso por estar solo con ella aquí después de tanto tiempo. Bien. Entonces, Yamato-kun, siéntate aquí. Yusu colocó una silla de tubo frente a la mesa y me pidió que me sentara. Está bien, pero, ¿qué es? Hice lo que me dijo y me senté en la silla de tubo. Y yo también. Y luego Yusu se sentó en mi regazo. Oye. Me puse rígido ante el abrupto contacto. Pero sin ninguna consideración, Yusu colocó un bolígrafo y globos en los que necesitábamos trabajar. Ah, no te muevas. Seguiremos trabajando así hasta que estés satisfecha. Y entonces consideraré que has asumido la responsabilidad. ¿Es esto lo suficientemente bueno? Tenía sentimientos encontrados, tanto aliviado como decepcionado de que las cosas no resultaran tan obscenas como había imaginado. Pero cuando volví a pensar en ello, esto es lo suficientemente obsceno, ¿no? Desde las partes donde no había espacio entre nuestros cuerpos, podía sentir claramente el calor y la suavidad del cuerpo de Yusu, mi corazón latía muy rápido. Oh, no. Sentí que mi sentido de la razón se aflojaba un poco. ¿Cómo puedo trabajar de esta manera? Protesté incómodamente para salir de esta situación de contacto cercano. Tengo un trabajo para ti, susurrarme amor al oído. Tenía una cara muy seria cuando dijo eso. Si hiciera eso, mi razón sería eliminada debido a la vergüenza y este contacto cercano. Leeré el guión entonces. No tuve más remedio que mirar los datos del script que tenía guardado en mi teléfono. Además, decidí contactar a Iña sobre el asunto de Kotani. Así que le envié un mensaje con una breve explicación de la situación. O era algo así. Como, alguien está un poco estresada por las relaciones sociales, así que me gustaría que la ayudaras a desahogarse un poco. Oye, Yamato-kun, Yusu me llamó de repente mientras trabajaba en los globos. ¿Qué es? Preguntándome qué tipo de demandas escandalosas se le ocurrirían esta vez, cumplí, y ella me miró con una expresión ligeramente malhumorada en su rostro. Sigues hablando de mí, pero Yamato-kun, ¿qué quieres hacer con Iraji-san? ¿Qué es esto de la nada? Cuando me enfrenté de repente, no pude evitar desviar mis ojos. ¿Cómo no voy a molestarme? O debería decir, esa es la raíz de mi inseguridad, ¿sabes? Hasta que eso se resuelva, mi modo de celos no se disipará. Bueno, eso es un asunto serio. Si este ritmo de celos continuara, sería insoportable para mí en muchos sentidos. No obstante, no era como si tuviera una respuesta para esto. Incluso si me preguntas eso. En primer lugar, ni siquiera había pensado en verla antes de que llegara a este festival. No hay nada que quiera de ella ahora. Esa era la diferencia entre Yusu y yo, una diferencia crucial. Yusu estaba preocupada por el hecho de que estaba tratando de mantener a sus amigos juntos, pero yo no tenía esa motivación. ¿No quieres volver a ser su amiga, como solía ser? No, no lo hago. Es una relación que he cortado solo después de todo. Yusu abrió los ojos ligeramente, probablemente sorprendida por mi pronta respuesta. En respuesta, expliqué más, no es que ya no me importe ella ni nada. Es solo que... ¿Cómo lo llamas? No creo que sea algo malo cuando termina una amistad. ¿Qué es eso? Pareciendo no entender mis palabras, Yusu inclinó la cabeza. Por ejemplo, tienes muchos amigos que dejaste de ver después de graduarte de la escuela secundaria, ¿verdad? Bueno, sí. Pero eso no es algo malo, ya sabes. Ambas partes decidieron sus propios nuevos lugares para quedarse y se fueron, y encontraste nuevos amigos allí. Así que ya no vemos a nuestros viejos amigos. No era que hubiera una pelea o que ambas partes no estuvieran contentas entre sí de ninguna manera. Sus caminos simplemente no se cruzaron como resultado de sus respectivas elecciones. Creo que así es como terminó la relación entre Iña y yo. Me quité la máscara de la sonrisa que me carcomía por dentro durante tanto tiempo y elegí ser la persona más auténtica y natural que podía ser.
Iña también cambió su timidez y se convirtió en una persona con muchos amigos. Como resultado, nuestros caminos ya no se cruzaron. Yamato-kun, tienes una extraña forma de pensar. Normalmente querría seguir siendo amigos el mayor tiempo posible. Eso es básicamente lo que yo también pienso. Pero si podemos hacernos más felices estando separados, entonces creo que es mejor así. Las amistades no necesariamente tienen que durar para siempre, y el hecho de que haya terminado no significa que sea falso. Para mí, los momentos que pasé con Iña fueron agradables y los valoré mucho. Su valor seguiría siendo el mismo sin importar lo que eligiera hacer con mi vida. Pero eso fue todo. Entonces, Yamato-kun, ¿realmente crees que tu situación actual con Hiiragi-san es buena? Los ojos de Yuzu eran puros y rectos, sin permitir ninguna mentira. Mientras lo presenciaba, enfrenté mi corazón una vez más. Por supuesto. Pero al mismo tiempo, hay una especie de mal sabor de boca. No tengo remordimientos ni dudas, pero, no sé, tengo este sentimiento dudoso. Definitivamente tuve esta extraña sensación, pero no sabía qué era. No es que quisiera volver al pasado, o que me arrepienta de haber tomado la decisión y me amargue. Era como si hubiera una espina en mi corazón que aún no se había quitado. Eso es. Por un momento, Yuzu casi dijo algo, y luego cerró la boca como si dudara. Yuzu. Cuando la llamé por su nombre, dejó escapar un pequeño suspiro y luego procedió a hablar lentamente. ¿No es porque Yamato-kun todavía tiene algunos cabos sueltos que atar? ¿Cabos sueltos? Le pregunté de vuelta y ella respondió, sí, cabos sueltos. De tu lado, y también del de Hiiragi-san. Después de decir eso, Yuzu cambió el ángulo de su cuerpo, apoyó la cabeza en mi pecho y murmuró. Bueno, para ser honesto, preferiría que no te dieras cuenta. ¿Qué demonios es eso? Estaba desconcertado por las palabras contradictorias de Yuzu, pero cuando levantó la cara de mi pecho, ya había vuelto a su expresión normal y no podía leer sus pensamientos internos. No tengo más comentarios. Piensa por ti mismo. Ahora, pongámonos a trabajar. Ok. Me sorprendió tanto lo rápido que podía volver a su estado normal que instintivamente asentí con la cabeza. Volví a revisar el guión, pero también reflexioné sobre lo que había dicho Yuzu. Cabos sueltos. De hecho, esas palabras cayeron directamente en mi corazón. En ese caso, probablemente dependía de mí enfrentar eso adecuadamente ya que fui yo quien terminó mi relación con Iña. Ese pensamiento pasó por mi mente después de mi charla con Yuzu. El sonido de pelotas de baloncesto rebotando resonó en el gimnasio. Es hora de detener la racha perdedora. Cuando anuncié esto desde el lado ofensivo, Sakuraba, que estaba a la defensiva, sonrió irónicamente. Dale. ¿Cómo puedes estar tan seguro, bastardo? Empecé a un ritmo pausado y luego, de repente, subí una marcha y traté de pasar por delante de Sakuraba. Pero Sakuraba no era lo suficientemente malo como para dejarse influir por un cambio de ritmo tan repentino. Rápidamente se interpuso en mi camino y trató de detener mi impulso. A este ritmo, sería una falta. Dejé de intentar cortar por dentro y salí corriendo. Incluso desde aquí, todavía podría hacer un triple. Yuji-ka. Sin estar seguro de si mi movimiento fue una finta o real, Sakuraba se detuvo por un momento. Sin embargo, era todo lo que necesitaba. Antes de que Sakuraba pudiera tomar una decisión, salté y disparé en una trayectoria arqueada. El balón entró en la portería con un ligero estallido. Sí. Finalmente, una victoria. Sakuraba frunció el ceño cuando di un puñetazo en el estómago. Me tienes. Estaba seguro de que ibas a hacer que pareciera un triple otra vez y te abrirías camino hacia adentro. Bueno, no solo tengo un patrón de movimiento, ya ves. Por fin estaba de buen humor después de una serie de derrotas. Vamos muchachos. Si su partido se ha resuelto, estamos leyendo el guión, nos llamó Iña desde el escenario del gimnasio. Bueno, eso es todo. Lo siento, voy a hacer que me dejes salirme con la mía esta vez, comenté y Sakuraba asintió en respuesta. Está bien, dejaremos el juego hasta mañana. Muchas gracias por practicar conmigo. Había pasado una semana desde que el club de baloncesto finalmente entró en modo festival cultural. Aunque los preparativos iban bien, las actividades originales del club se detuvieron por completo, así que había estado acompañando a Sakuraba en su práctica siempre que podía para evitar que sus habilidades se oxidaran. No, me alegro de haber podido ayudar al príncipe. Cuando dije esto, se rió entre dientes, basta, no estoy hecho para eso. Su papel en el escenario era el de un príncipe. Afirmó que no encajaba en el personaje, pero no podía ser más perfecto para el papel. Si quieres, Aizumi puede hacerse cargo. Por favor, perdóname. Me encogí de hombros y dejé que las palabras de Sakuraba se alejaran. Buen trabajo, Yamato-kun. Mientras subíamos al escenario, Yuzu, que ya nos estaba esperando, me llamó. Oh sí. Entonces dime, ¿qué parte vamos a leer hoy? Cuando pregunté, Yuzu abrió el guión y me lo mostró. Yamato-kun, interpretarás a la madrastra.
También harás el papel de la hermana mala. 2 papeles femeninos seguidos. Esto va a ser bastante repugnante. Fruncí el ceño mientras revisaba mis líneas. No sirve de nada quejarse, solo somos suplentes. Solo leemos para aquellos que no están allí en ese momento. Sí, nuestro trabajo era sustituir a los que no estaban disponibles por otros preparativos. Todo lo que necesitábamos hacer era leer el guión para que los actores que actuarían en el programa pudieran aprender el flujo. Bueno, eso es correcto. No puedo hacer mucho al respecto. Sí. También tengo 2 roles, un ministro y el narrador. Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos. Espera un minuto. ¿No es mejor si interpreto esos papeles? El elenco parece estar invertido, ¿no? Mientras pensaba de esta manera, Yusu me hizo una cara extraña. Pero Yamato-kun nunca ascenderá al rango de ministro, así que pensé que sería más fácil para ti relacionarte con el papel de madrastra. Lamento molestarte, pero es mucho menos probable que sea una madrastra. Definitivamente, sería más fácil para mí relacionarme con un ministro. ¿Cómo ve esta chica mi futuro? Caray. Además, Yamato-kun, eres una persona introvertida, así que pensé que tal vez perderías tus palabras si recitas la parte de la narración con tantas líneas. Le daría la máxima puntuación por su preocupación. Era una mujer que solo podía anotar 0 o 100. Mientras estaba asombrado por ella, Yusu parecía estar molesta por otra cosa y acercó sus labios a mi oído. De todos modos, Kunie-san estará bien. En respuesta a las palabras de Yusu, también moví mi mirada hacia la esquina del escenario. Allí, encontré a Kunie-san mirando el guión con una mirada nerviosa en su rostro. Fue elegida como el hada madrina, un papel muy importante en la historia. No está tan bien, pero aparentemente esta es la forma en que el club de baloncesto hace las cosas. Tenían la intención de que sus miembros aumentaran su coraje actuando en esta obra. Kunie-san parecía ser un tipo típico de persona que era buena en la práctica pero que no podía mostrar su fuerza en el desempeño real. La razón por la que el club de baloncesto organizó una obra de teatro fue para aumentar su confianza en el escenario, pero supongo que fue exactamente para ayudar a desarrollar jugadoras como ella. Bueno, Iña está ahí, funcionará de alguna manera. Iña solía ser tan tímida como Kunie-san. Probablemente era la más comprensiva de todas las personas. Asterisco hace pucheros asterisco. Yusu gruñó con desaprobación clara en su rostro. Oh, no. Parecía que de nuevo, me juzgaron por tener esa vibra de yo la conozco. Y luego aquí tenemos a Yusu-chan, que es encantadora, cariñosa y buena para hacer amigos. Todo está perfectamente en su lugar. Me apresuré a agregar otro comentario para aliviar la situación, Yusu asintió con satisfacción. Bien. Obviamente, eso fue un poco exagerado, pero tu respuesta fue apenas aceptable. Uf, estoy salvado. Bueno, sigamos con la lectura del guión. Yusu llamó a todos y los otros miembros del club enderezaron sus posturas. Había una vez una chica llamada Cenicienta. Con esa narración, comenzó la historia. La primera línea que siguió fue mía. Cenicienta. Ya has terminado tu vestido para el baile. Mientras leía monótonamente las líneas de la madrastra, pude ver a Yusu temblando a un lado. Ella se rió, Ger. A ver cómo trato con ella más tarde. Lo siento, madre. No he tenido la oportunidad de... Iña continuó leyendo. El guión con su línea. A partir de ahí, apareció el hada madrina y un carruaje de calabazas llevó a Cenicienta al baile. Allí se encontró con el príncipe y dejó atrás un zapato de cristal. Después de leer la historia, escribimos nuestros guiones, era el comienzo de la sesión de revisión. El primero en hablar fue Yusu, de todos modos, deberíamos cambiar los roles de Yamato-kun. Es simplemente espeluznante y difícil concentrarse mientras se escucha. Eso es lo que pienso más que nadie. Esto era lo que la gente llama añadir insulto a la herida. De todos modos, todos están buscando a tientas sus líneas. Creo que primero debemos poder decir cada línea correctamente, en lugar de practicar todo el tiempo. Cuando Iña lo resumió con una sonrisa irónica, Sakuraba asintió. Estoy de acuerdo. No podemos practicar así. ¿Te parece bien, Kunie-san? Ese sí. Siendo repentinamente señalada, Kunie-san asintió con movimientos torpes como una muñeca de hojalata oxidada. Entonces Sakuraba recorrió con la mirada a todos. Así que tendremos práctica individual a partir de ahora. En 30 minutos volveremos a la práctica general, así que tenlo en cuenta. Entonces, ¿qué hago ahora? Como todos y cada uno de ellos comenzaron a practicar individualmente, me quedé sola sin nada que hacer. La atenta Yusu fue a ayudar a otros con su práctica individual, pero yo no tenía a nadie particularmente cercano para hacerlo. Sin embargo, sería una pérdida de tiempo no hacer nada. Debería ir a revisar los accesorios entonces. Ayudar detrás de escena también era mi trabajo. Con esto en mente, abrí la puerta en la parte trasera del escenario y entré en un pasaje angosto. En el pasillo, había un revoltijo de accesorios y disfraces. Este lugar es un desastre, suspiré sin pensar.
En cierto sentido, este pasaje estaba directamente debajo del escenario. Se decía que existió como un lugar para que los actores que habían salido del escenario por la izquierda del escenario pudieran pasar por aquí, cambiarse rápidamente de ropa, y luego aparecer por la derecha del escenario. Sin embargo, el lugar se había vuelto demasiado conveniente para que todas las cosas se colocaran aquí como un almacén. Yametou, de repente escuché mi nombre detrás de mí mientras fruncía el ceño ante el polvo de este pasaje. Me di la vuelta y vi a Iña. Iña, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo un poco sobre Kotani-san. Oh, sobre eso. No le conté los detalles de la situación, por lo que debe haber venido a hacer muchas preguntas. Lamento pedirte que hagas esto. Está bien. No hay problema, pero esto es un poco delicado, ¿verdad? Iña parecía como si no estuviera segura de hasta dónde podía llegar. Bueno, sí. Pensé que sería más fácil para ella hablar con alguien que no esté realmente involucrado en el asunto. Si ese es el caso, de hecho, podría ser la persona adecuada. Kotani-san siempre muestra su rostro en el club de baloncesto, así que de alguna manera nos conocemos. Tal vez pueda decir que no estamos demasiado cerca, pero tampoco tan distantes. Su sentido de la distancia era ideal para que Kotani hablara con facilidad, podría haber ganado el premio gordo. No voy a entrar en detalles al respecto, pero, por favor, quédate a su lado mientras expresa sus sentimientos. Está bien, lo tengo. A pesar de todos los problemas por los que pasó, Iña parecía estar feliz. Pareces estar de buen humor. Cuando le pregunté con curiosidad al respecto, simplemente asintió con la cabeza. Es solo que nunca pensé que Yametou confiaría en mí para algo relacionado con las relaciones personales. Ciertamente nunca pensé que le pediría a esa tímida Iña que hiciera algo como esto. Bueno, eres mucho más confiable que yo ahora. Me encogí de hombros y respondí, y Iña me miró a la cara con diversión. Ajaja. Puedo ver cómo el Yametou actual está muy apegado a Nanamine y no se preocupa por nadie más, ¿verdad? Espera un minuto. Eso me hace sonar como un tipo que solo tiene a Yuso en sus ojos. Me equivoco. No. Bueno, siempre y cuando fingiéramos ser una pareja, era bueno que los demás no nos entendieran de esa manera, pero nunca fue mi intención que me vieran como una pareja idiota 2. ¿En serio? Entonces, ¿qué es esto?, preguntó Iña mientras me mostraba la pantalla de su teléfono inteligente. Cuando miré la foto, allí estaba yo, mientras Yusu me limpiaba la oreja. WHOA. ¿Por qué tienes eso? Cuando me puse en contacto con Kotani-san, hablamos y ella me envió esto en el transcurso de nuestra conversación. De Kotani-san, dijiste. ¿Por qué razón haría todo el camino para enviarte eso? De hecho, esta foto fue enviada por Yusu a sus amigos en ese grupo de Ryahu, pero ¿por qué también enviársela a Iña? ¿Quién sabe? Cuando le dije que conocía a Yametou, dijo que me mostraría algo interesante y me dio esta foto. Oh, maldita sea, Kotani, ¿la estás advirtiendo? Probablemente sospechaba que Iña y yo teníamos una relación. Y luego envió una foto mía coqueteando con Yusu para advertir a Iña para que no hiciera ningún movimiento conmigo. ¡Qué pensativo amigo! Entonces, voy a preguntarte una vez más, Yametou está completamente dedicado a Nanamine-san en este momento, ¿verdad? Bueno, eso es. Dije bastante obviamente. Esto fue inútil, lo que sea que diga ahora no sonaría convincente en lo más mínimo. Y la razón por la que te estás entrometiendo en los asuntos de otras personas es por el bien de Nanamine-san, ¿no es así? Oh, en el blanco. ¡Qué sorpresa! Resulta que cuando Yametou está enamorado, se vuelve así. Es un poco inesperado, pero de alguna manera predecible. Iña parecía disfrutar hablando de eso, aprovechando el hecho de que no la negué. Por un momento, quise decirle que en realidad no estaba saliendo con Yusu, pero mi razón logró resistirse. Dios, tienes una lengua bastante elocuente. Gracias a Yametou, sí. Como muestra de gratitud, debería escucharte. ¿Fanfarronear sobre tu amante? ¿Cómo puedo ver? No tienes a nadie en particular a quien puedas presumir de lo linda que es tu novia, te presto mis oídos. Iña respondió de buen humor a mis palabras de reproche. Ella se dejó llevar. Así es, no siempre puedo hacer esto, así que es mejor que escuches. En primer lugar, la gran habilidad social de Yusu es lo que la hace maravillosa. Debería decir que no tiene problemas. Cuando realmente comencé a divagar, Iña sonrió y asintió. Jojo. Y es buena hablando, no necesita someterse a rehabilitación usando llamadas telefónicas por estar demasiado nerviosa para hablar cara a cara. Iña inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera pensando en algo. Sin prestarle atención, continué alardeando de mi querida Yusu, y luego, ella tampoco comienza a entrenar de repente en ventriloquia por la razón de que podría ser más fácil hablar a través de un peluche. Oye, esa es mi historia oscura, no. ¿De qué estás hablando? Solo estoy hablando de lo que amo de mi amada Yusu.
Como pensé, una chica que puede hablar contigo normalmente es maravillosa. En comparación con una niña que llevaría un enorme osito de peluche a la escuela y hablaría con los demás usándolo como apoderado. P para A. No me recuerdes ese oscuro pasado. Iña se retorcía de dolor con la cabeza entre las manos. Por cierto, mi jactancia no tuvo nada que ver y ni siquiera un poco relacionado con Iña, pero casualmente, Iña tenía una historia oscura extremadamente alucinante de su lucha por superar su timidez que resultó en su mejora de una simple niña tímida a un ventrílocuo a nivel de cuento de hadas. Oye, ¿no estabas aquí para escuchar mis fanfarronadas? Todavía tengo muchas historias dulces y empalagosas que pueden hacerte vomitar azúcar. ¿Dónde está eso de fanfarronear? Había una dosis letal de veneno incrustada en esos azúcares. Iña tropezó, con la cara roja y agarrada a la pared. ¡Ag! Una vez que recuerde estos recuerdos, me arrastrarán hacia abajo por un tiempo. Ya me tú es tan provocador. Antes eras mucho más gentil. El buen humor que había tenido antes se había ido, y me miró con lágrimas en los ojos. J.E. Habla contigo mismo. Solía ser mucho más tranquilo y bondadoso. Nos miramos el uno al otro ligeramente y luego ambos soltamos un suspiro ante la inanidad de todo. Para bien o para mal, ambos hemos cambiado. Empiezo a pensar que aquí hay más cosas malas que buenas. Me encogí de hombros ante la risa de Iña. Ajaja. Entonces haré todo lo posible para asegurarme de que haya más puntos buenos. Puedes dejar el asunto con Kotani-san conmigo. Enderezó la espalda y me aseguró que aceptaría la tarea. Sí, cuento contigo. Por un lado, me sentía dependiente de ella, pero por otro lado, me sentía un poco triste. Supongo que esto fue porque acababa de darme cuenta de que ella ya no me necesitaba. Ah, y una cosa más, antes de que terminara de hablar, Iña interrumpió, lo sé. Borraré la foto y le he dicho a Kotani-san que no le cuente a nadie sobre Yamato y yo. No quiero correr la voz y hacer que la gente nos mire de forma extraña. Sí. La forma en que podíamos hacer entender nuestras intenciones sin palabras como esta se formó de todos los momentos que habíamos pasado juntos, pero esta comunicación nostálgica de corazón a corazón resaltó la profundidad del abismo que ahora nos separaba. Porque ambos también podíamos decir que aquí faltaban cosas que no se podían llenar. Bueno, será mejor que regrese. Yo también tengo que ir a la práctica. Bien. Gracias por tomarte el tiempo para hacer esto. Mientras miraba a Iña girar sobre sus talones y salir del pasillo, pensé, el tiempo realmente ha pasado, ¿no es así? Una vez más sentí el peso del paso de un año. Ahora que todo había terminado, ¿cuáles eran los cabos sueltos que necesitábamos atar? En cuanto a cuáles podrían ser, todavía no estaba seguro. Después de revisar los accesorios en el pasillo debajo del escenario, era hora de la segunda práctica general, así que decidí regresar a la planta baja. Oh, Yamato-kun. ¿Dónde has estado? Tan pronto como entré al escenario, Yusu me vio con sus ojos penetrantes. Estaba debajo del escenario haciendo algo, respondí ambiguamente ya que me resultó complicado explicarlo completamente, pero Yusu me miró fijamente por alguna razón. Oh, me parece recordar que Hiragi-san se dirigía hacia allí hace un momento. Oh, solo estaba respondiendo al azar, pero resultó ser un mal movimiento más de lo que había pensado. Verás. Le hablé un poco sobre Kotani-san, me apresuré a explicar. Sin embargo, el malentendido de Yusu no pareció desaparecer y su mirada permaneció fija en mí. Entonces, ¿por qué lo falsificaste una vez tan vagamente? Si se trata de eso, creo que deberías habérmelo dicho. No puedo culparte por eso, pero solo puedo decir que mi lado introvertido me superó, así que no pude decirlo correctamente. Yo era ese tipo de hombre tonto que no respondía a las preguntas a menos que se las hicieran, incluso si la información era de alguna importancia. Ya veo, no podemos hacer nada al respecto. Eso era demasiado pedir del introvertido Yamato-kun. Si bien pensé que era una excusa poco convincente, Yusu se convenció fácilmente. Oye, si simplemente asientes a ese hecho, eso me enoja. Oh, no, fue tan convincente. Eso tiene sentido, debería haber considerado esa posibilidad en primer lugar. Culpa mía. Yusu asintió repetidamente. Me cabreó mucho, pero no podía discutirlo porque era algo que yo mismo dije y era cierto. Lo único que podía decir era que estaría bien si lo dijera yo mismo, pero cuando la gente me lo decía, me enfadaba. Así es. Lo siento por ser el introvertido socialmente inepto. Bueno, no te enfades así. No te preocupes, amo incluso al socialmente inepto Yamato-kun. Al verme malhumorado, Yusu me dio unas palmaditas en la cabeza. Oye, ¿qué es ese trato como si fuera un niño completo? Está bien. También amo al infantil Yamato-kun, ¿sabes? Oye tú, dejando de lado el hecho de que soy introvertido, no estoy admitiendo que soy infantil, de acuerdo. Cuando di un paso atrás y escapé de la mano malvada de Yusu, ella se encogió de hombros de una manera lamentable.
Estaba a punto de mostrarte mi lado maternal desbordante, y ahora se acabó. No creo que se suponga que las tendencias maternas sean tan irritantes. Estábamos a punto de volver a la práctica de teatro en cualquier momento, pero ya tenía ganas de perder los nervios. En ese estado de ánimo, preparé mi guión y allí escuché el sonido de la entrada del gimnasio abriéndose. Ah, allí estás. Hiraji. Tengo algo que preguntarte. Giré la cabeza para ver esa voz proveniente de una estudiante de segundo año del equipo de baloncesto femenino. ¿Qué pasa, Nishimiya-senpai? Ante la respuesta de Iña, Nishimiya-senpai hizo una mueca de preocupación. Estamos en un pequeño apuro aquí. El club de baloncesto puso a propósito a los estudiantes de primer año a cargo del evento del festival para descubrir personas que pudieran demostrar liderazgo durante todo el festival. Como lo demuestran sus papeles protagónicos, este año los chicos fueron liderados por Sakuraba y las chicas por Iña. Por lo tanto, este senpai vino aquí así para pedir instrucciones a Iña. El club de teatro no puede prestar el vestuario para nuestra obra. Aparentemente los están usando para su propio juego. Entonces, me pregunto qué hacer. ¿Puedo pedirlos a los servicios de alquiler? Iña contempló por un momento y luego asintió. No tenemos otra opción en ese caso. Hagamos un pedido de alquileres. No, espera, intervine cuando llegó a esa decisión. ¿Qué pasa, Yameto? Iña me miró con los ojos muy abiertos como si no esperara que yo hablara aquí. El día del festival será Halloween. Los alquileres comerciales de disfraces probablemente estarán abarrotados. Es probable que haya problemas, y dudo que podamos alquilarlos en primer lugar. Ah. De hecho. Iña frunció el ceño porque lo que dije probablemente había golpeado su punto ciego. Allí, Yusu sacó su teléfono y buscó algo. Es cierto. Revisé el sitio web de la tienda y ya están reservados para Halloween. Oh, cielos, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos hacer los disfraces a mano. Nishimiya-senpai también estaba desconcertada por la situación inesperada y trató de encontrar la siguiente mejor solución. En respuesta, Sakuraba negó con la cabeza. No, no será posible. Además de nuestra apretada agenda, es difícil asegurar el tiempo para trabajar en ellos. Sobre todo, es poco probable que podamos producir algo decente. Sakuraba arrugó las cejas y Kunie-san miró a su alrededor ansiosamente en silencio. Aplaudí para llamar la atención de todos. Cálmate. Es Halloween, por lo que hay una gran demanda de disfraces, pero eso también significa que debería haber tanta oferta para igualar. Yusu, ¿hay alguna escuela vocacional relacionada con la confección cerca de aquí? Cuando se le preguntó, Yusu rápidamente se puso a trabajar en su teléfono inteligente. Espera. A ver. Sí, si incluyes las universidades, son 3. Cuando escuché el resultado, asentí y comencé a hablar, es esa época del año. Con tantas escuelas cerca, en algún lugar encontraremos vestidos y disfraces de Halloween que se están haciendo para sus tareas de examen. Póngase en contacto con ellos y pregúntele si puede tomar prestados sus disfraces. Ante mis palabras, Iña parecía ansiosa. Pero, está bien vestirse para Halloween para el papel de Cenicienta. Esta vez toda la escuela se basa en el concepto de Halloween. Quedará mejor que una Cenicienta normal. Sin embargo, es posible que tengamos que hacer algunos cambios en el guión, así que ponte en contacto con el club de teatro. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie levantó la mano cuando se le preguntó. Entonces, está resuelto. Senpai, comuníquese con la escuela vocacional y la escuela secundaria. Iña y Kunie deben informar al club de teatro de la situación. Yusu, como plan alternativo, averigua si todavía hay alquiler de disfraces disponibles. Sakuraba, informa al club de baloncesto sobre el cambio de concepto. Bien. Vamos con eso. Iña asintió y todos comenzaron a moverse. Ahora, debería ir y hablar con los profesores sobre la situación. Yamato-kun. Estaba un paso detrás de todos los demás y estaba a punto de hacer mi movimiento cuando Yusu, que se detuvo a la mitad, gritó mi nombre. ¿Qué pasa, Yusu? ¿Hay algo que no entiendas? No. Cuando la miré, tenía una mirada un poco complicada en su rostro por alguna razón. Después de una pausa, como si se preguntara si decir algo o no, finalmente abrió la boca. Durante el partido de baloncesto del otro día, ya pensé de esta manera, pero Yamato-kun, eres sorprendentemente bueno organizando y movilizando a la gente de esta manera. Acabo de utilizar mi experiencia del pasado. Mientras respondía, me sentí un poco en conflicto. Cuando Yusu me contó sobre esto, me di cuenta de que podría haber sido demasiado atrevido en este momento. Supongo que es mi defecto que solo puedo hacer las cosas a medias. A pesar de no poder llegar al final, me adentré en él y terminé empujando a la gente. Pero parece que te lo estabas pasando genial, ¿sabes? Yusu dijo, algo en broma. Dame un respiro. Vamos, pongámonos a trabajar. Frunciendo el ceño, descarté sus palabras y giré sobre mis talones. Tan pronto como hice ese comentario, de repente con un chasquido, Yusu me abrazó por detrás. Oye.
Me tomó totalmente por sorpresa, no sabía qué hacer. Pensé que me iban a molestar de nuevo, pero Yusu no pareció dejarlo ir por mucho tiempo, por el contrario, apretó sus manos alrededor de mi cuerpo con más fuerza. Así que recuperé la compostura y pregunté, ¿qué pasa? Nada malo. Incluso cuando giré la cabeza para verla, su frente estaba pegada a mi espalda, por lo que no pude ver su expresión. Sin embargo, de alguna manera sabía que Yusu no estaba actuando con normalidad. Lo hay. Pero no lo diré. Una voz sensual y suavemente hablada resonó directamente en mi espalda. ¿Es eso así? Dejé escapar un pequeño suspiro y relajé mi espalda, solo la dejé hacer lo que quisiera. Podía ser terca de maneras extrañas, así que una vez que decidió que no me lo diría, ciertamente no lo haría. Todo lo que podía hacer era complacerla así hasta que estuviera lista para decírmelo ella misma. Yamato-kun, Yusu dijo mi nombre en un susurro después de un rato. ¿Qué es? Después del festival cultural, juguemos juntos de nuevo. Qué cosa tan repentina para decir. Incluso si no me lo dices, lo haría contigo. Di la respuesta obvia a la invitación, que parecía inesperada. Volveremos a jugar en el salón del club de literatura, solo nosotros dos. Promesa. Ok. No tenía idea de cuáles eran las intenciones de Yusu, pero asentí con la cabeza en acuerdo. Y luego, como si estuviera satisfecha con eso, Yusu se alejó de mí. Estoy despierto y vivo de nuevo. Tan pronto como dijo eso, Yusu mostró su habitual sonrisa brillante. Es suficiente. Por si acaso, miré la cara de Yusu para asegurarme de que no se estaba esforzando y, por alguna razón, solo sonrió. ¿Qué? ¿Estás triste porque me alejé? Eres un idiota. Maldita sea, me sentí tan estúpido preocupándome por ella. Está bien, no tienes que fanfarronear, ¿sabes? Ven aquí, si Yamato-kun me abraza esta vez, estaré más que feliz de cumplir. Yusu abrió los brazos en un gesto de bienvenida. Entonces, echa un vistazo a las tiendas de alquiler de disfraces. Hay una buena cantidad de ellos, así que si no puedes encontrar ninguno disponible cerca, puedes rendirte. Ah, volviste a hablar del trabajo. Realmente no eres honesto, caramba. Yusu hinchó las mejillas tan pronto como vio que la estaba ignorando. Escucha bien, tenemos que mover el trasero. Mientras tanto, voy a ir a la sala de profesores. Sí, señor. Ten un viaje seguro. Mientras Yusu me despedía con movimientos de manos revoloteantes, salí del gimnasio. Fue una serie de negociaciones y compromisos, junto con múltiples consultas y persuasiones en el trabajo. A pesar de algunos contratiempos, logramos tener todo en su lugar justo a tiempo antes de que la escuela cerrara por el día. Muchísimas gracias. Asentí levemente con la cabeza y salí de la sala de profesores. Estoy agotado. Pensé que sería capaz de hacerlo con bastante rapidez, pero tomó más tiempo de lo esperado. Después de todo, cuando se involucraba a personas externas, la comunicación no era tan simple. No puedo esperar para llegar a casa y jugar mis juegos. En momentos como este, tenía ganas de jugar juegos de rol y subir de nivel. Simplemente encendía un ruido de radio al azar y subía de nivel a mi personaje en el juego sin pensar en nada, así era como aliviaría el estrés. Cuando le dije esto a Yusu antes, ella me respondió diciendo que no podía entenderlo en absoluto. Incluso cuando estaba en el club de baloncesto, solía practicar tiros sin parar cuando estaba estresado, y parecía que era el tipo de persona que mantenía su estabilidad mental haciendo trabajo de rutina sin pensar. Oh, Yamato, buen trabajo por hoy. Mientras estaba perdido en mis pensamientos mientras caminaba por el pasillo, Iña caminó cerca de mí. Tú también. Debe haber sido difícil convencer al club de teatro. En respuesta a mi elogio, Iña mostró una sonrisa. No es nada. El club de teatro está al tanto de lo que está pasando y ha sido fácil para mí. Fue más difícil para Yamato, ¿no? Nuestro asesor es muy terco. Recordé la cara del profesor con el que había estado escribiendo antes, y arrugué la cara con amargura. Algo así. El hecho de que un extraño tome la iniciativa de cambiar el plan es un poco fastidioso para él. Para ser honesto, me siento mal por estar a cargo de esto. Al maestro no le gustó la idea de que un extraño tomara la iniciativa de cambiar el plan cuando estaban tratando de promover el liderazgo en el club, por lo que me resultó muy difícil comunicarme con él. Si hubiera sabido que era un maestro así, habría dejado que Sakuraba o Iña lo persuadieran. Eso debe ser difícil, dijo con una sonrisa irónica. En efecto. Te lo dejaré a ti la próxima vez que tengamos un incidente como ese. No, en lugar de eso, Yamato podría simplemente unirse al equipo de baloncesto, sugirió Iña de manera divertida. Yo tenía un ceño fruncido en mi cara. No hay forma de que eso suceda, te lo dije. Siempre estás tratando de reclutar en cada oportunidad que tienes, ¿no? Así es. Cuantos más miembros tengamos, más dinero podremos gastar, más fácil será para nosotros hacer nuestro trabajo y siempre estamos felices de dar la bienvenida a nuevos miembros. Incluso puedes ser un miembro fantasma si quieres. ¿No se trata de aumentar el presupuesto del club?
Oye. ¿Cuándo? La miré, se rió tontamente. Estoy bromeando. Tienes a tu amada novia, ¿verdad? Si tienes tiempo para jugar al baloncesto, quieres estar con Nana Mine-san, ¿verdad? Ak. Bueno, lo que sea que quieras hacer con eso. Fue un malentendido desagradable, pero como nos llamábamos pareja, no podía negarlo aquí. Dejé escapar un profundo suspiro y acepté el malentendido que me acarré. En ese momento, una brisa fría de finales de otoño sopló a través de la ventana abierta del corredor. Vaya, hace frío. Se está haciendo tarde. Miré por la ventana y vi que el sol se había puesto y las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Mirar las estrellas así me recuerda cuando Yametou y yo nos conocimos. De repente, Iña sonrió con nostalgia. Oh. Ese momento en que Iña estaba doblando grullas de papel sola, ¿verdad? Por la tarde en el salón de clases, Iña estaba haciendo origami en soledad. No podía dejarla sola, así que la llamé. Después, cuando te llevaba a casa, apenas respondiste a nada de lo que te dije, así que estaba en un aprieto. No logramos tener una conversación en absoluto, así que ambos caminamos a casa, mirando fijamente las estrellas. Iña se sonrojó un poco al recordar este pasado. Yo estaba nerviosa. Era la primera vez que salía de la escuela con un amigo, y mucho menos con un chico. ¿Es eso así? Pensé que desconfiabas mucho de mí y estabas deprimida. Ahora recordaba con cariño aquel silencio incómodo y la búsqueda desesperada de un tema de conversación. Yo también estaba realmente abrumado. Doblamos 1000 grullas de papel juntas y hablamos de eso de camino a casa. Y luego nuestros compañeros de clase se burlaron de ti y nos vieron caminar juntos. En ese momento, corría el rumor de que Iña y yo estábamos saliendo. Cuando se lo mencioné, pareció recordarlo y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Sí, eso pasó. Para ser honesto, hubo un momento en el que también estaba nervioso porque pensé que a Yametou le podría haber gustado. Ah, ¿de verdad? Así que tengo una oportunidad contigo. No. Nunca rechacé a nadie antes, así que estaba nervioso acerca de cómo iba a decir que no. ¿Eso? Es tan ridículo como no estabas tan interesado en mí. Sintiéndose aliviada y relajada, Iña se rió de una manera tonta. Jaja. No había nada parecido entre nosotros en ese entonces, ¿o sí? Bien, eso es cierto. Asentí y la conversación se interrumpió. Eventualmente, mirando por la ventana el cielo nocturno, Iña comenzó a hablar. Pero entonces, ¿qué tipo de relación teníamos?, me pregunto. Y así planteó la pregunta crucial por primera vez. Pensé que éramos mejores amigos. Eras mi amigo más cercano, así que pensé que podía hablar con Yametou sobre cualquier cosa y que podríamos pelear y reconciliarnos. Traté de decir que yo también pensaba lo mismo, pero las palabras no salían. Yo fui quien traicionó nuestra relación, eso era seguro. Nunca pensé que tendríamos una relación en la que ni siquiera pudiéramos pelear. Su sonrisa triste hizo que me doliera el corazón. Siempre quise preguntarle algo a Yametou. Ella me miró directamente a los ojos. Desde hace un año, siempre supe lo que quería preguntar. Una vez más, contemplé. ¿Qué respuesta debo darle a Iña, a quien había lastimado hace un año? ¿Cómo puedo responderle sin lastimarla? Pero no te preguntaré ahora, dijo Iña en voz baja como si pudiera ver a través de mi nerviosismo. ¿Por qué? Cuando le pregunté al respecto, sonrió un poco triste. Lo que quiero saber es lo que realmente piensa Yametou. No quiero una respuesta cuidadosamente elegida para no lastimarme. Asterisco silencio asterisco me desconcertó el hecho de que ella había visto a través de mí. Era cierto que realmente no traté de confrontarla sinceramente ahora. Es por eso que no lo preguntaré ahora. No hasta que Yametou me mire correctamente de nuevo, como solía ser tú. Las palabras de Iña fueron pronunciadas con una expresión determinada. Ah, claro, finalmente entendí. Llegué a saber que era este sentimiento incómodo. Iña, yo, como le había dicho a Yusu, creía que el final de una amistad no era algo malo. Sin embargo, aún no había terminado entre Iña y yo. Al final, nos separamos sin luchar, sin decirnos nuestros verdaderos sentimientos, y como resultado, no llegamos a un cierre adecuado. Iña y yo hemos tenido ese sentimiento inquietante durante todo el tiempo y seguimos atrapados en él. Oh, Inano-chan. Hace un tiempo, un miembro del club de teatro me dijo que habían terminado de revisar el guión. Kunie-san, que había venido a informar sobre su trabajo, parecía haber notado la atmósfera entre nosotros en medio de sus palabras y se puso rígida. Lo siento. Estoy interrumpiendo algo. Kunie-san instantáneamente retrocedió. En esta situación, no había manera de que nosotros continuáramos la conversación. Dejamos de lado a la fuerza el pasado que había quedado al descubierto en nuestros corazones y le sonreímos a Kunie-san. Está bien. Solo estábamos recordando. De todos modos, ¿qué pasó con el guión? Iña tomó la iniciativa para suavizar la situación. Dijeron que el cambio de guión a la versión de Halloween se ha completado.
Mañana por la mañana lo imprimirán y estarán listos para entregárnoslos, así que te piden que vengas a buscar los nuevos guiones. Kunie-san informó tímidamente. Sonreí en agradecimiento por su arduo trabajo y le dije, buen trabajo, Kunie-san. Gracias por tomarte la molestia de decírmelo. Supongo que es mi trabajo ir a buscarlo entonces. Cuando le aseguré esto, Iña respondió con una sonrisa, que borró su anterior seriedad. Sí, por favor. Ah, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para juntarte con Nanamine-san? Prefiero no verlos a los dos coqueteando mientras trabajan, así que es mejor hacer tiempo solo con ustedes dos. No es asunto tuyo. Y no recuerdo haber coqueteado con Yusu. Eh. Oye, no me preguntes al unísono. Miré a Iña y Kunie-san quienes estaban completamente sorprendidas. Jaja, lo siento. Entonces, nos vamos a casa ahora. Nos vemos mañana. Adiós. Iña me saludó y Kunie-san se inclinó. Bien, te veo mañana. Los observé irse hasta que desaparecieron en la esquina del corredor y dejé escapar un pequeño suspiro. Y entonces recordé lo que había dicho Yusu. Cabos sueltos, ¿verdad? Exactamente lo que dijo, pero se siente extraño. No se trataba de algunos fracasos o errores que había cometido, se trataba de cabos sueltos que tenía que atar, los asuntos pendientes que todavía tenía que abordar a partir de ahora. Después de todo, tal vez ella fue quien mejor entendió. Para cerrar lo que no llegó a terminar en ese entonces. Eso era lo que se suponía que debía hacer.